Gracias, buenos días a todos, gusto saludarlos. Vamos a leer Lucas 24 en el versículo 36, ahí comienzo. Lucas 24, comienzo en el 36. Dice, enseguida, digamos, de el camino de Emaús, los dos discípulos que acompañaron a Jesús, o Jesús se agregó con ellos en el camino, les platicó en el camino, siguiendo por todos los profetas, lo que declaraban las escrituras, lo que decían. Después se perdió de su vista. Los discípulos regresaron a Jerusalén para decirles lo que pasó. Estaban ahí los 11 y los demás. Y comenzamos en el 36. Continúa: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hay cinco frases que me llaman la atención, previas, digamos, al punto clave o el punto central de esta mañana. El Señor Jesús les dice, como no creen, les dice: vean mis manos y mis pies, ¿verdad? Como evidencia. Pensaban que era un espíritu, y dice: vean mis manos y mis pies. Regularmente se piensa que los clavos fueron perforados en esta área, pero científicos dicen es que no es posible, porque el peso del cuerpo hubiera hecho que el clavo, que la mano se rasgara, no hay donde se encaje. Entonces, en esta parte que es parte de la mano, considerada parte de la mano, aquí se clavaba y la mano quedaba encajada. Entonces, será lo que el Señor Jesús les mostró: las manos con las heridas de los clavos y los pies. Y luego les dice: palpad y ved. Vean cómo van en parejas o en pares. Dice: mis manos y mis pies. Manos y pies, número 1. Luego, número 2, ¿cómo les habla? Les dice: palpad y ved. ¿Sí? Es decir, vean, acérquense, miren, observen, que sus ojos sean testigos de lo que están viendo, y luego toquen, ¿verdad? Usen otro sentido para que vean que no soy fantasma, no soy un espíritu. Y luego el tercer par de elementos es, no es un espíritu, sino es carne y hueso. Cuando yo volví a leer esto, me sorprendió, así como que son cosas que ya has leído, sabes, de repente, pero es carne y hueso. Es decir, sí se murió, ¿verdad? Lo enterraron, se murió, su cuerpo, o su alma dejó su cuerpo, el cuerpo estaba muerto, pero resucitó, volvió a la vida. Él volvió a tomar su cuerpo. Ese es un poder extraordinario. Es decir, Lázaro no pudo haber hecho eso hasta que Jesús le habló y le dijo: Lázaro, sal de ahí. Lázaro por sí mismo tenía la capacidad para pedir que su alma regrese. El muerto ya está muerto. Pero el Señor Jesús dio su vida, pero la volvió a tomar.
¿verdad? Y cuando leí carne y huesos, que sí, o sea, es el mismo cuerpo, todavía no estaba transformado, es el mismo cuerpo que se enterró, o que crucificaron, que se enterró, y que ahora resucitó, y es el mismo cuerpo que ahora está vivo, y les dice, en el tercer par de elementos, les dice, vean mis manos, o más bien, soy carne y hueso como veis que yo tengo. El cuarto par de elementos ahí me llama mucho la atención, así como que de esas cosas que son un poco simpáticas, que estos discípulos dicen, no creen por gozo, no sabían que había incredulidad por gozo, pero dice, como ellos llenos de gozo en el 41 no lo creían, ¿verdad? En México dirían que no les ha caído el 20 todavía. ¿Sí saben los que no son de México de dónde viene la frase que han caído el 20? ¿Sí? En algunos tipos de maquinitas o máquinas, ¿no? Donde pagas el boleto o donde recoges un chicle, le echas la moneda y si no cae el 20 no te da lo que pediste, no el chicle. Entonces le echas la moneda y le mueves y le pegas y no te responde hasta que ya o alguien viene o cae el 20, se atora, pero cae el 20, sale el chicle, ¿no? No sé si estos discípulos no entendían, estaban tan gozosos que no captaban qué estaba pasando, y la frase que me da un poco es simpática, pues es, en medio de su incredulidad y gozo, Jesús dice, ¿no tienen algo de comer? Es simpático, pues no sé, me llama la atención que usa ese elemento para para hacerlos creer, sí, de alguna manera, para que se relajen y vean que tienen un tiempo de comunión alrededor de la comida, ¿verdad? Y el cuarto elemento en pareja o en pares es pescado y miel. Buscaban tener un pescado asado o un trozo de pescado y miel. ¿Cuántos pares dije? Dije que eran 5, ¿verdad? El primero es manos y pies, el segundo es palpar y ver, el tercero es carne y hueso, el cuarto es pescado y miel. Son 4 nada más. Es que se repite manos y pies en el 40. Yo lo había contado como otro más, pero... y ya en el versículo 43 dice... bueno, en el 43 ahí está el quinto, perdónenme. Y él lo tomó y comió. Ese es el quinto par de elementos con una I. ¿Quieren anotarlo? Se los repito. Palpar y ver, manos y pies, carne y hueso, pez y miel, tomó y comió. ¿Sí? Eso me parece interesante. Y el punto en el momento en que están comiendo, entonces, en este significativo momento de compartir alimento con alguien, normalmente no comes con alguien con el que no quieres estar, pues, no compartes ese tiempo, es un momento especial para compartir con alguien, aquí nada más un familiar, un invitado, alguien que estimas, con quien quieres dialogar, tienen algo en común, etcétera, y comparten los alimentos. Y Jesús usa estos momentos de compartir alimentos y les enseña estas verdades muy importantes. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Esto es súper relevante lo que Jesús les está diciendo aquí. Y el 49, entonces, cuando les dice esas palabras, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es como un punch, es un golpe, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es un golpe, es una información que te golpea, pero que te debe de golpear duro, que te hace un impacto fuerte, que te deja en un momento sacudido. Si en nuestras vidas, quizá cuando naciste de nuevo, cuando conociste el Evangelio, a lo mejor fue un golpe similar, que no te habías dado cuenta que estábamos perdidos, que estábamos camino a la perdición eterna, separados de Dios, y de pronto el Evangelio hace un golpe en nuestra vida, en nuestra mente, en el entendimiento, y nos lleva a la fe.
pues a estos discípulos les llega ese golpe también para que entiendan lo que Jesucristo les está diciendo, algo similar cuando caminó con los dos discípulos a Emaús. Les dice, Moisés, los profetas, y aquí agrega los salmos. Acá decía todas las escrituras, pero aquí específicamente dice los salmos, como nos decía Arcelia, los salmos que hablan acerca del Mesías. Y el punto es, todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Cuando hablamos o cuando escuchamos hablar de la ley de Moisés, lo primero que pensamos es cómo la voy a guardar. ¿Sí? Está ligado ese pensamiento de la ley de Moisés o los 10 mandamientos con cómo los voy a guardar o los tengo que guardar. La obligación de guardar los 10 mandamientos es como que el pensamiento inmediato, ¿verdad? Pero observen muy bien que ese no es el punto de la ley. Y aquí creo que mi oración en esta mañana es de que Dios haga un impacto en nuestra vida, en nuestro entendimiento, como lo hizo con los discípulos. ¿Sí? Haga un impacto permanente, fuerte. Cuando leemos en el 24, Lucas 24, 27, con los dos discípulos en el camino, 24, 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No es como que muy vanidoso, no es como que egocéntrico lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? Ay, ¿a poco Jesús? Sí. No lo está haciendo con la intención de ser egocéntrico, sino les está diciendo, toda la escritura que ustedes tienen del Antiguo Testamento y lo dividían en 3 segmentos, ¿no? La ley de Moisés, que es el Pentateuco, los salmos, quizá incluidos los libros, ¿cómo se dicen? Poéticos, y los profetas, ¿verdad? Mayores y menores. Todos ellos, ¿de quién hablan? De mí. Jesús dice de mí, pues, del Cristo. Del Mesías. Del Mesías. ¿No se les hace como que muy interesante y relevante? O sea, el foco de todo el Antiguo Testamento no es, por supuesto que no es ni Satanás, no es ni Adán, no es Abraham, no es Moisés, no es David, no es Isaías, ¿sí? O sea, habla de ellos y a través de ellos, y muchas historias bien buenas, pues muy bonitas, aventuras, David y Goliat y Sansón y todas las aventuras que leemos pues del Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo está destacando que toda esta escritura hablan acerca de Él. Piensen en eso. Todas las escrituras hablan acerca de Él. Eso se los dijo en el camino a Emaús, y para que les cayera el 20 a los discípulos, en medio del pez y la miel, les dice lo mismo. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El foco del Antiguo Testamento, el enfoque, es Jesucristo. Él es la persona relevante de Jesucristo. Todo lo que las Escrituras dicen de él, el cumplimiento de las Escrituras, todo lo anterior es un anuncio de lo que viene en Jesús, de lo que Jesús viene a hacer, a cumplir, a hacer. ¿Sí? Hay 5 menciones que anoté aquí rápido, pero pudiéramos ir, el libro de Conociendo a Dios también, lo olvidé mencionar la semana pasada, pero en todos esos títulos que podemos darle a un estudio del Antiguo Testamento, que puede ser la meta narrativa de la creación a Cristo, las lecciones cronológicas, ¿cuál era el otro? Conociendo a Dios, el plan eterno de redención, ¿verdad? El nombre que
le podamos dar o le que queramos dar, pero toda la historia del Antiguo Testamento apunta y nos habla acerca de Jesucristo. Y Jesucristo no lo está diciendo con altanería ni con egocentrismo, sino dando la gloria a Dios de que es el cumplimiento del plan, ¿sí? Y ahora Él va a dar la estafeta, ahorita vamos a ir para allá. No se desaparece del asunto, pero le da estafeta a la promesa del Padre. Pero anoté 5 menciones, por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham se levanta de mañana, va al monte, cuando está a punto de enterrar el cuchillo en el muchacho, dice, detente, y aparece la provisión de Dios, y me proveeré a mí mismo, Jehová Jireh, un animal para el sacrificio. ¿De quién habla? Ese es un cuadro de Jesucristo, ¿verdad? No mueras tú, no muera el niño. Aquí está la provisión de Dios para sí mismo. Otro es Moisés, cuando están saliendo de Egipto, vienen las 10 plagas, la 10ª plaga mueren todos los primogénitos, y la promesa es, maten al cordero, cenen juntos en casa, si alguien no tiene, júntese con alguien más, ¿verdad? Pero la sangre del cordero, pónganla en el dintel y los postes de la casa, en la puerta de la casa. Y la muerte va a pasar, ese es el nombre de Pascua, pasar. La muerte pasa, y donde haya sangre, no va a haber muerte. ¿De quién habla? De Jesucristo. Otra vez, el Cordero, la sangre, la muerte que no nos toca, o la salvación a través de la sangre. La roca golpeada en el desierto por Moisés, Éxodo 17, que también leímos en 1 Corintios 10. La provisión, la roca es Cristo. Golpe la roca, una enorme roca, y agua para provisión de todo el pueblo sale de ahí. ¿De quién está hablando? De Jesús. Moisés y el maná, el pan del cielo, ¿de quién está hablando? De Jesús. La serpiente de bronce levantada para salvación del pueblo, todo el que mirare a él será salvo. ¿De quién habla? De Jesús. Todo aquel fariseo, maestro de la ley, ¿sí?, escriba, que tiene el Antiguo Testamento, que enseña la cátedra de Moisés, debería de haber visto a Cristo, ¿sí? Es como abrir un mapa, o estar abriendo un mapa, y después ya estás en la calle, ¿no? Ya llegaste a la calle y dices, ¡ay, aquí está la calle, esta es la calle! Pues ya estás en vivo y a todo color en lo que te decía el mapa. Pues todo el Antiguo Testamento es el mapa, son anticipaciones, ¿verdad? Son sombras de aquello que iba a venir, que se cumple en Jesucristo. Y entonces, dice, es necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Voy a tomar un tiempo para que veamos 3 secciones en Hechos de lo que predica Pablo, Y aquí hay algo bien interesante. Vamos a Hechos 24, tomamos un respiro aquí de Lucas y vamos a Hechos, o alguien diría el segundo libro de Lucas, en el capítulo 24. Y vean esto que a mí me parece súper interesante. En Hechos 24, voy a leer, por ejemplo, a partir del versículo 10, les voy a decir el contexto un poquito. Los romanos tuvieron que proteger a Pablo. Vean esto, los romanos tuvieron que proteger a Pablo de las amenazas de los judíos. ¿Creen eso? Es increíble, ¿sí? O sea, los judíos, los sacerdotes, el concilio, no estuvieron contentos con darle muerte a Jesucristo, ¿sí? Y olvidar el tema. Ya está muerto, ya nos decimos de él, ok, ya, otra cosa. Sino ahora los discípulos están predicando a Jesús resucitado, y ahora dan muerte a Esteban por predicar
las escrituras del Antiguo Testamento, cumplidas en Jesucristo, le dan muerte a Esteban. No están contentos con eso. Mandan a Pablo a perseguir a los cristianos. Pablo se convierte, ¿sí? Y ahora el objeto o el target o la meta para dar muerte es Pablo, porque ahora él está predicando lo mismo. Y es como tratar de apagar un fuego, y al mismo tiempo lo que están haciendo los judíos es expandiendo el evangelio. Lo que están haciendo es, el evangelio empezó en Jerusalén, y con la persecución de los creyentes salen por todos lados, incluido Pablo, a predicar el evangelio a otros lugares. Y entonces están persiguiendo a Pablo, los judíos. Lo van a acusar en diferentes lugares donde va, y hasta el tribuno romano tiene que proteger a Pablo. Le mandan una escolta y lo protegen porque lo quieren matar. Y en varias ocasiones los judíos vienen y acusan a Pablo, y le dicen, los romanos dicen, pues en Pablo no vemos ningún crimen, ¿sí? Quizá está loco, quizá ha hecho algo respecto a su religión, pero ese es un asunto de ustedes. No ha cometido ningún crimen digno de cárcel ni de muerte. Entonces lo libraban. En el capítulo 24, Pablo está ante un gobernador Félix, ¿verdad? Una audiencia, y ya en el 24, a partir del versículo 10, no voy a leer mucho, pero dice: habiendo hecho señal al gobernador, el gobernador a Pablo para que hablase, él respondió, aquí está el discurso de Pablo: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ¿sí? Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que me acusan. ¿Verdad? Le estaban acusando de que él abortaba y hablaba contra la nación y les obligaba a hablar mal de Moisés. Y en el 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, el camino es la predicación del evangelio en Jesucristo, llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Vean esto: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Pablo les dice, pues me están acusando, pero no tienen prueba y no lo he hecho. Pero sí te confieso que lo que yo he estado hablando, sirvo a Dios creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Lo que Pablo está diciendo hoy es otra vez la ley y los profetas, pero no les llama la atención que no dice, estoy guardando la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pablo no hace la referencia a guardar la ley y los profetas, sino habla de creer la ley y los profetas. Esto es destacable. Otro ejemplo, en el capítulo 26-21, ahora está con un rey, el rey Agripa. Hechos 26-21 dice: por esta causa, Pablo está hablando, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, cuando estaba en Jerusalén. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué les llama la atención de esto? Lo enseña, pero omite algo, Pablo, de la ley y los profetas. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Sí? Se con respaldo de verdad. Sí, no está cepillando la ley y los profetas. Sí, no está editando el mensaje o torciéndolo para predicar algo nuevo.
sino dice, yo creo todo lo que dicen la ley y los profetas. Se lo dijo a Félix. Y ahora al rey Agripa les dice, no estoy omitiendo nada, ¿sí? Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que están escritas en la ley y los profetas, que habían de suceder. ¿Sí lo ven? ¿Sí están siguiendo? Ahora, el tercer ejemplo, denle otra vuelta hacia adelante en el capítulo 28. Cuando lo encarcelaron, un encarcelamiento domiciliario en Roma, en el capítulo 28, versículo 23, le dijeron a Pablo desde el 22, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Este es el texto. Mi punto es este, para continuar. Pablo no trae un mensaje nuevo. Pablo no trae un mensaje nuevo. ¿Sí? Sino Pablo está diciendo, todo lo que los judíos creen y enseñan, yo también lo creo. ¿Sí? Yo lo enseño, yo fui fariseo. La ley, los profetas y los salmos. Pero les está diciendo, hay una continuación que ustedes no quieren ver. Hay una continuación de la historia que ustedes no quieren ver. La continuación de la historia es que ese cordero, esa provisión de Dios, esa sangre, en el tabernáculo, cómo se acercaban para el perdón de pecados, ¿verdad? Son figura de lo que ha de venir. Y es el cumplimiento en Jesús. Pues de este Jesús es el del que yo les vengo a hablar. Pablo predicaba de una forma diferente a los griegos, pero a los judíos les hablaba todo el contexto del Antiguo Testamento y la continuación es Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Este Jesucristo muere, resucita, perdón, sepultado y resucita. Y ahora se está presentando con los discípulos, sí. Él hablaba del Jesús que se le apareció, o sea, que le llamó a él. Sí, también menciona, en su conversión menciona que ese Jesús le apareció. Pero Pablo no está negando todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pablo no está divorciándose, digamos, de las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino diciéndoles, oigan, esto es continuación de la historia, no se paren aquí, a los judíos, ¿sí? No se paren aquí, sino continúa la historia. Regresando a Lucas. Lucas 24. Lucas, ¿sabías que yo quería tener un hijo y quería ponerle Lucas de nombre? No pude, pero Pepe Lalo sí lo tomó. Y ahora, esta predicación que empieza en el Antiguo Testamento y concluye, o en esta etapa concluye en Jesucristo, versículo 47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo que Pablo hace predicando la historia completa hasta Jesucristo resucitado es para arrepentimiento y perdón de pecados. Hoy en día, tristemente, a lo que la Biblia o Dios llama pecado, hay personas que le llaman, es una enfermedad, ¿verdad? Y entonces lo que necesitan es un tratamiento o un médico, ¿verdad? No necesitan arrepentimiento, no necesitan un salvador, sino necesitan un tratamiento o una pastilla que los controle. Al pecado le llaman elección, o le llaman libre elección, ¿verdad? O libre albedrío, cuando la Biblia habla de esclavitud del pecado. El que habla de libre elección
pide tolerancia, pero Dios al pecado le llama pecado porque nos separa de Dios, no solamente mientras tenemos vida, sino después de esta vida, una separación eterna de Dios. Y necesitamos un Redentor. La predicación del Evangelio, cuando nos pega, nos llama al arrepentimiento, al quebrantamiento, al dolor, porque nos damos cuenta de lo que ha sucedido, de lo que hemos hecho, de lo separado que estamos de Dios, de lo necesitado que estamos de un Salvador. La cultura de hoy no habla de la necesidad de un Salvador, sino la necesidad de un doctor, de una medicina, de alguien que te auxilie, de tolerancia. Cuando Pablo predica, es perseguido. El Señor Jesucristo dice: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa es la esencia del día de hoy. Poder de lo alto. Esa es la estafeta, esa es la promesa. La historia continúa, el relato continúa. La historia de gracia nos fue dada y el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo continúa y nos alcanza hasta el día de hoy. Y Dios ha provisto al Espíritu Santo, que es la promesa del Padre y que nos habla de investir con poder de lo alto, ser hundidos en un vestido. Ese es ¿cómo se llama? El cuadro, ¿no? Ser vestido, ser hundido en un vestido, equipados completamente. Les platico algo rápidamente. Corría por ahí el año de 83, 84, y en la familia teníamos un Volkswagen, ¿no? Un bochito, ahí nos movíamos en un bochito. Y uno de los vecinos por ahí cerca de la casa conocía de coches, entonces era amigo mío y nos juntábamos y me decía que si no afinábamos el Volkswagen en alguna ocasión. Y aprendí ahí con él, pues yo no sabía nada de mecánica, nada, pero ustedes que conocen los Volkswagen, ¿cómo decirlo? Es como que una mecánica muy, muy básica, ¿verdad? O sea, funcionan bien y todo, pero es como muy básica, ¿no? Muy casi de juguete para nuestros días ahora. No de juguete, pero sí es básico, digamos. Y entonces aprendimos ahí a cambiar el aceite, a cambiar las bujías, cambiarle la banda. Lo más difícil era limpiar el carburador, ¿no? Afinarlo, pero quitarle el carburador eran 2 tornillos, desconectar mangueras y lavarlo. Y era como, wow, o sea, ¿no? Y lo lavabas y todo, y la spray y no sé qué. Y aprendimos ahí que hay unas cosillas, pero un día yo lo hice solo, ¿sí? Un día me puse a hacer solo, ya según yo quedó todo limpio, perfecto, ya, ¿no? Y de repente, de repente ve una flama de lumbre atrás en la cajuela, pues atrás en el motor. Ya voy corriendo y ¿qué pasó? Está quemando. Ya se prendió porque olvidé conectarle la manguera de la gasolina, ¿no? Pues con una chispa ahí del motor se prendió. Ya llega un muchacho con la Coca-Cola y lo apaga. Y bueno, lección aprendida. No, ya de ahí ya no volví a hacerle nada al coche, pero un poco tiempo después, mi papá compró un Mustang, sí, un Mustang, correcto, un Mustang. Y en aquel tiempo iba a la escuela junto con mis hermanos. Yo estaba en la preparatoria, mi hermana más chica estaba en la secundaria y mi hermano chico en la primaria. Y nos íbamos los 3 juntos, era la misma escuela, todos nos íbamos ahí en el Mustang y todo. Pero un gastalón de gasolina, teníamos que ponerle dinero todos los días a la gasolina, al motor, porque ahí aprendí también por estos amigos que ahora este Mustang tenía un carburador de 4 gargantas, ¿no? O sea, el Mustang era de una spray y el otro tenía 4 gargantas, o sea que cada vez, decía un amigo, cada vez que el velocímetro va hacia arriba, el de la gasolina va hacia abajo, ¿no? Te lo acabas en 2 acelerones ya. Y que si era un motor V8, de 8 cilindros, V8 y 251 y no sé qué. Entonces un día
iba saliendo del circuito interior, iba acompañado de un amigo, y yo no alcanzaba a ver si venía un camión o no, entonces le digo, oye, paso, y así me dio mucha risa como lo dijo, pero dice, es 8 cilindros, ¿no? Sí, dale. ¿Qué significaba eso? Que confiaba en el pedal, la potencia, respondía, ¿no? Si hubiera sido un bocho es, no le des, porque no va a responder. Sí, es dale. Entonces ya, le das tantito al acelerador y arranca rápido, ¿no? Cuando el Señor dice, vas a ser investido de poder de lo alto, la palabra poder es potencia, es dunamis, es potencia. Sí, es dale. Estás capacitado para. Tienes el motor, tienes los caballos, el caballaje. Estás capacitado, ¿vale? La gasolina es gratis, sí. Es por gracia. Pero esa es la promesa del Padre y esa es la continuación de la historia. ¿Sí? Cuando el creyente, piensen en esto y no quiero demeritar, por supuesto, en nada el Antiguo Testamento ni la ley de Moisés, que tiene su propósito. Pero viendo lo que predica el Señor Jesucristo respecto a lo que las Escrituras dicen de Él y que Pablo, usando las Escrituras, apunta a Cristo, y esa es la predicación, Pablo después, página tras página en todos sus escritos, habla acerca de despójate del viejo, vístete del nuevo. El nuevo no necesita que le digas lo que tiene que hacer. No necesitas ayudarlo, no necesitas entrenarlo. ¿Sí? No son dos naturalezas como el diablito y el angelito aquí diciéndonos qué hacer y a ver quién gana y a ver quién le hace caso. No. Dios nos ha sacado de Adán y nos ha dado una nueva posición en Cristo y nos ha vestido con el poder de lo alto. Y ese poder de lo alto, ¿qué les puedo decir del poder de Dios? Pues, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir del poder de Dios? Y en nuestras vidas, tristemente, el día de hoy, alrededor de todo el mundo y quizá por décadas o por muchos años, los creyentes batallamos, nos frustramos y nos cansamos porque ese poder no lo encontramos. Ese poder no está en nosotros, ¿sí? Y no me refiero a poder para hacer milagros o hablar en lenguas o brincar o lo que sea, ¿no? Sino el poder espiritual que necesitamos para la vida diaria. ¿Es poder de lo alto o es 4 cilindros donde te esfuerzas por ser 8 y nomás no podemos? Este poder de lo alto, fíjense en esto, se nos ha dado a los creyentes que hemos nacido de nuevo, aún sobre nuestras propias carencias. Nuestras propias carencias. Cada uno de nosotros carecemos de muchas cosas. Carecemos a veces de entrenamiento académico, ¿sí? Educación. Podemos carecer quizá de carácter. Podemos haber carecido de una familia que nos acogiera y que nos enseñara, un padre que nos enseñara, ¿sí? Podemos haber tenido muchas carencias en nuestra niñez, en lo económico, en las finanzas. Podemos tener un montón de carencias hasta el día de hoy, carencia de inteligencia, de sabiduría, de cómo hacer cosas, cómo vivir la vida, cómo ser padres. Pues a pesar de todas esas carencias y que algunas, por supuesto, que podemos aprender de las Escrituras, pero en medio de nuestras carencias, Dios te ha dado poder de lo alto. Y también ese poder de lo alto es sin incluir nuestras posibilidades. Tenemos algunos, muchas posibilidades. Como dice Juanito, en algunos países, a veces nos quejamos de la gasolina, que en lugar de 20 y tantos está en 25, en lugar de 22 está en 25, iba a costar 10 y nunca costó 10, ¿no? Pero revisa un poco las noticias, el Producto Interno Bruto, cómo viven personas con $1 al mes, ¿no?
la inflación al cielo y tantas cosas, pues. Aquí, ustedes, nosotros, en esta ciudad o en México, a pesar de todos los problemas que hay o que se desarrollan y los temores, tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas oportunidades, gracias a Dios. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos educación. Y aún sin contar nuestras posibilidades, Dios nos ha dado poder de lo alto, ¿sí? A pesar de nuestras carencias y sin contar tus posibilidades. Porque ese poder de lo alto es espiritual, es una ley superior, es un equipo completo para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Muchos jóvenes el día de hoy viven atados a pecados, pecados ocultos, y no pueden salir. No tienen energía. Aquí quizá también es un tema, pero la Biblia nos llama a ser esforzados y valientes. Y hoy los jóvenes no tienen energía porque se acaba justamente por usar tus capacidades o energía en la satisfacción personal, en el pecado. Tantas personas jóvenes que viven sin fe, en tristeza. El creyente de hoy no está sujeto al judaísmo del Antiguo Testamento. Voy a repetirlo. El creyente de hoy no tiene por qué estar sujeto al judaísmo del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Si buscamos que la ley de Moisés sea nuestra norma de vida, estamos perdidos, estamos limitados, ¿sí? Porque la ley de Moisés no nos justifica, pero tampoco nos santifica. No nos capacita para agradar a Dios, no nos capacita para agradar a Dios. La ley dice qué tienes que hacer, pero no nos capacita para hacerlo. Lo que nos capacita para agradar a Dios es el Espíritu Santo, el ser investidos de lo alto, con poder de lo alto. Y si la Biblia dice, Pablo enseña, marido, ama a tu mujer, haz lo mismo que dijo mi compañero, mi amigo. ¿Cuántos cilindros tienes? No, pues ahora traigo turbo, ¿no? Pues mejor, písale. ¿Sí? Marido, ama a tu mujer. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con qué fuerza lo vas a hacer? Con la fuerza del Espíritu, dale. Porque no confías en ti mismo. No confías ni en tus posibilidades, ni le echas la culpa a tus carencias, sino das gracias a Dios y abrazas la investidura del poder del Espíritu de Dios, que es la ley superior de Romanos 8. Hijos, obedeced a vuestros padres. Igual. Corintios 13, el amor, servirse unos a otros. Toda instrucción que encuentres en el Nuevo Testamento, es una instrucción dada no para que sea nuestra norma de vida en la capacidad personal, en la capacidad de la carne, sino es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos demos cuenta de lo que carecemos y de lo que necesitamos. Voy a terminar yendo hacia Romanos 8. Cuando Jesucristo le dice a los discípulos, esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, eso ¿a qué libro nos apunta luego? A Hechos 1. Parece que está empalmado Lucas 24 con el inicio del relato de Lucas en Hechos. Pero vamos a Romanos 8 y aquí terminamos. Romanos 8. Miren, del versículo, ya ustedes conocen el contexto del capítulo 7, que es el pecado que mora en mí, en mi carne no mora el bien. En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este texto es muy relevante porque quizá tú estás ahí el día de hoy, ¿sí? Te ves al espejo y dices, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por esa incapacidad y frustración de querer hacer algo y no poder, de no querer hacer algo y sabes que te lleva, que vas a ir a hacerlo, pues, porque es más fuerte que yo, no me domina. Ese es el pecado que mora en mí. Si estás el día de hoy en ese punto de miserable de mí, gracias a Dios, porque Dios te lleva ahí para que veas la investidura que tienes y lo que Dios te ha provisto. En el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si quieres servir a Dios o hacer lo bueno en el poder de la carne, ya vimos que el poder del pecado es la ley. Dale ley a la carne y el resultado va a ser siempre el pecado. En el 8.1 dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente que sabe y el creyente que cree lo que sabe es el creyente que crece. ¿Sí? El creyente que sabe todo esto que hemos venido diciendo, que el Antiguo Testamento habla de Jesús, es acerca de Jesús. Y el mismo Jesús resucitado dice, ahora yo enviaré a la promesa del Padre para que seáis investidos con poder de lo alto. La historia continúa. Y Pablo escribe en sus cartas que ¿qué es esta siguiente parte de la historia? Que fuiste investido con el poder de lo alto, que no es un poder en el sentido, no es una fuerza, sino es una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona que vive en ti y que te capacita completamente para vivir en una ley superior. Si queremos agradar a Dios en la carne, no hay otra opción más que continuar pecando y pecando y pecando y pecando. Estamos esclavos del pecado. Aunque el Señor nos perdona, nos ha perdonado. Pero es frustrante y cansado vivir así, pues es miserable vivir así. Levanta la vista. Si ya sabes, o el Señor nos está enseñando la siguiente parte de la historia, entonces es creerlo. Como Pablo dice, creer, he creído, creo todo lo que la ley y los salmos, los profetas dicen acerca de Jesucristo, lo creo. Lo que Pablo enseña acerca de la ley del Espíritu, lo creo. El creyente que sabe y que lo cree, es el creyente que crece. Es el creyente que empieza a experimentar victoria. Sí, que se encuentra en medio de la tentación y que no baja los brazos para ser dominado por el pecado. Decir, pues es que no puedo hacer nada. No tengo auxilio, no tengo potencia. ¿Sí? Pero el creyente que crece es el creyente que encontramos en medio de la tentación, encuentra la salida y considera muerto al pecado, vivo para con Dios, y encuentra que el fruto del Espíritu Santo es otra persona, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. En toda templanza, en todo amor, en toda fe. La ley del Espíritu es la ley superior.
Si está Peque conectada, le mando un saludo y ella también siempre nos recuerda cuando estamos estudiando los miércoles también de la ley superior y de esta ilustración de los aviones. ¿Por qué los aviones no se caen? Digo, algunos se caen por fallas en el motor, pero un avión que funciona bien con el motor correctamente vence la ley de la gravedad, ¿sí? Porque es una ley, la ley de la aerodinámica es una ley superior que vence a la ley de la gravedad. Esa es la ley del Espíritu, es una ley superior que nos da la potencia, la capacidad para poder confiar en la obra de Dios en nosotros y poder obedecer, poder hacer, poder amar, poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Hagamos una oración. Yo oro, Dios, gracias porque necesitamos ser impactados cada día, el día de mañana, al levantarnos, al iniciar una semana de trabajo, de los quehaceres, de los afanes, de la escuela, de enfrentar situaciones o problemas. Ahí justamente es cuando podemos recordar lo que tú nos enseñas, con lo cual nos has impactado, no solamente para nacer de nuevo, pero también para crecer con las verdades de nuestra identificación, la co-crucifixión. Fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados juntamente con Él para una vida nueva. Así nos presentamos delante de ti como vivos de entre los muertos. Permítanos sorprendernos alegremente de lo que tú haces a nosotros, de lo que tú produces a nosotros, de la capacidad que nos has dado del Espíritu Santo para vivir la vida que te agrada. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.